Hola, buenos días a todos. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Y bueno, voy a presentar a la primera ponente de la mañana. Ella es la doctora Cristina Romero López Alberca, docente e investigadora de la Universidad de Cádiz, en el Departamento de Psicología, área de evaluación, personalidad y tratamiento psicológico, y además es psicóloga especialista en clínica. La primera ponencia se va a llamar Características del suicidio, definiendo el suicidio, sus características clínicas y epidemiológicas. Me gustaría que recibamos con un fuerte aplauso a Cristina y que disfrutemos de su ponencia. De pie, por aquí para que no... De pie, hablando. Por aquí. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias a la organización por contar conmigo. Y bueno, pues a Ana por su presentación. A mí me ha tocado abrir las jornadas y bueno, pues en primer lugar es un placer, ¿no? Y a continuación pues comentaros que la idea era, bueno, pues centrar un poco el tema, ¿no? Centrar un poco el tema del suicidio, hablar de qué conceptos vamos a estar hablando todo el día, de algunos datos que nos sitúen de la importancia, del interés, del impacto del tema que se ha traído hoy a esta jornada y que, bueno, pues lo que voy a intentar es esto, situar un poco la situación en el momento en el que estamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues algunas cuestiones que ya Solivia había adelantado, pues estamos hablando de 700.000 muertes anuales en el mundo, de una repercusión en allegados a nivel emocional, social y económico importante, y otra cuestión que no podemos olvidar, que son los costes asociados de cualquier conducta suicida, tanto de manera directa o indirecta. Se habla de 25.000 millones de dólares en Estados Unidos, que lo han cuantificado. En general, lo que sí podemos decir es que esto es un grave problema de salud pública, aparte de todos los problemas a nivel que hemos dicho familiar y del entorno más cercano, y que son urgentes estrategias encaminadas para disminuir la conducta suicida. Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar un poco a ver de qué queremos decir cuando hablamos de suicidio, a qué nos estamos refiriendo. Una de las definiciones que tenemos, inicialmente la de la Organización Mundial de la Salud, un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados. Partimos de esta definición inicial y a partir de ahí hemos visto que nos vamos a ir encontrando con diferentes conceptos. Nos vamos a encontrar con diferentes conceptos, desde ideas suicidas, ideas de muerte, deseos de muerte, gestos suicidas. Todos ellos vamos a considerar que pueden ir como en un continuo, ¿vale? Todos son conceptos que aparecen en el lenguaje clínico, en el lenguaje coloquial incluso, y que irían desde lo que serían las primeras ideas de muerte, deseos de muerte, aquellas ideas que presentan algunas personas en determinados momentos, que no van dirigidas directamente ni con un plan a lo que sería el suicidio, pero sí están empezando a pensar en la muerte. En algunos momentos algunas personas refieren el decir me gustaría dormir y no despertar, ¿vale? No están pensando en un método, no están pensando en el suicidio, pero sí están hablando de un sufrimiento importante que les provoca el deseo de parar. No saben muy bien cómo, aquí estaríamos, ¿no? Hasta lo que sería el suicidio consumado. Todo esto es un continuo donde van aumentando el nivel de gravedad de estas situaciones que se producen en cualquier persona, ¿vale? Por tanto, lo que nos vamos a encontrar son con diferentes conceptos que van a tener que ver con la severidad, con la gravedad de la situación que presenta la persona, que irían desde un ánimo deprimido, un ánimo triste, pasando por la ideación suicida, el intento, hasta el suicidio,
porque va a tener que ver con el resultado de la conducta, es decir, según cuál es el momento en el que esté la persona, la conducta va a ser pues esa, la de un ánimo deprimido, la de un intento, la de una ideación, que tiene que ver con la entidad del acto, con el grado de intencionalidad que tiene la persona, es decir, si la persona, su intención es descansar, su intención es realmente buscar un método infalible para morir, y el conocimiento, conciencia de los resultados, ¿vale? Ahí podemos hablar también de lo que se llamaría la suicidalidad. La suicidalidad implicaría que podría ser ocasional o aguda, es decir, en trastornos del ánimo o de la esquizofrenia, es decir, es la probabilidad de que pueda haber un suicidio, el momento donde se pueden producir algunas de estas ideas, que se pueden producir en algunos momentos de trastornos del ánimo como la depresión o la esquizofrenia, que se pueden producir de manera crónica como en trastornos de la personalidad, como el trastorno límite de la personalidad, es decir, en este tipo de trastornos la suicidalidad, la probabilidad de intentos de suicidio, de ideas de muerte, es crónica, diríamos, forma parte del trastorno, es decir, aparece una y otra vez de una manera establecida y crónica, ¿no? O episódica, cuando diríamos que en algunos trastornos los episodios se repiten y al repetirse los episodios se repite la probabilidad de suicidio. Nos encontramos algunas clasificaciones, ¿vale? Pero en esta que acabamos de ver ahora, es una que podría servirnos, donde hablan fundamentalmente de ideación suicida, comunicación suicida y conducta suicida. Estas tres grandes diferenciaciones vienen a agrupar de alguna manera lo que sería la ideación suicida, que se está refiriendo a cogniciones, a ideas, a pensamientos relacionados con la muerte. La comunicación suicida quiere decir que es un paso más allá, donde la persona ya a nivel interpersonal, es decir, habla del tema con otras personas, comunica su intención, comunica ese pensamiento que tiene, ¿vale? Y se llamaría una amenaza suicida cuando de manera verbal o no verbal la persona empieza a comunicar esta idea, y plan suicida cuando además de comunicar esa idea que pasa por su cabeza, habla de un método y un plan en el que quiere dirigir esa conducta, ¿vale? Y por último sería la conducta suicida. La conducta ya agruparía todas esas actuaciones donde la persona ya tiene una intención de morir, podría ser una autolesión, donde la intencionalidad es aparente, aunque no sea percibida por la persona y no sea real, la conducta suicida no determinada, el intento de suicidio o el suicidio consumado. De alguna manera recogeríamos aquí todos estos aspectos que tenemos en situaciones relacionadas con la conducta suicida. Si nos centramos qué se considera desde el ámbito de la salud mental el suicidio, es curioso que realmente tenemos lo que sería como las clasificaciones, los que sois profesionales en el área, sabéis lo que son las clasificaciones internacionales de trastornos mentales, y los que no, pues os comento que tenemos pues como unos manuales que agrupan a todos los posibles problemas mentales que podría haber, y dentro de esos manuales el suicidio no figura más que como un síntoma, es decir, no es un trastorno, no es un problema en sí mismo, sino que hasta ahora, y de hecho hasta el 2013, se ha considerado como la complicación de algunos trastornos psiquiátricos o un síntoma específico que de hecho aparece sobre todo en el episodio de depresión mayor o en el trastorno límite de la personalidad, ¿vale? Sin embargo, sabemos que es cierto que son síntomas que aparecen en muchos trastornos, pero también sabemos que hasta un 10% de todas las personas que pierden la vida por un suicidio no padecían un trastorno mental. Quiere decir que no estamos hablando solo de personas que tienen un trastorno mental y que el suicidio no deja más que ser un síntoma, sino que estamos hablando de algo más. Hay algo más que constituye lo que es la conducta suicida y que no forma parte de un trastorno independiente. De hecho,
pues también parece que hay como una confusión en ese 90% de personas que se consideran, que el 90% de las personas que han perdido la vida por suicidio se consideran que tenían un trastorno mental, pero también hay cierto debate sobre la veracidad de esto, ¿no? Hasta qué punto lo que se llama la autopsia psicológica, cuando se evalúa qué ha pasado en esa situación cuando la persona ha perdido la vida por suicidio. Bueno, pues la información la tenemos a través de familiares, personas allegadas, la tendencia a justificar que tenía un problema, una dificultad, un trastorno mental y que por eso ocurre el suicidio a veces es frecuente y bueno, pues de alguna manera puede ser que esas cifras pudieran estar engrosadas. Lo que sí es cierto que incluso así un 10% claramente no tenía un trastorno mental, ¿no? Estamos hablando, por tanto, que esa situación hasta 2013 no se consideraba y a partir de 2013 una nueva versión de una de estas clasificaciones internacionales viene a incluir la conducta suicida como una entidad diferente, no la considera todavía tal cual como un nuevo trastorno, un nuevo problema, sino que está dentro de unas cuestiones como que se llama de en estudio, ¿no? Entonces la conducta suicida aparece como temas o patologías en estudio o dificultades en estudio y ahí aparece, ¿no? Y aparece con dos opciones, ¿no? Lo que sería el trastorno del comportamiento suicida y la autolesión no suicida, ¿vale? Quiere decir que de alguna manera en esta categoría diferenciada de lo que se llaman trastornos que necesitan más estudio, ¿vale? Estaría el trastorno de comportamiento suicida que se diagnosticaría o se clasificaría en el caso en el que en los últimos 24 meses ha habido un intento de suicidio, ¿vale? Que no es una autolesión, que no se trata de ideación suicida y que no está en el contexto de otros problemas como un delirio, por ejemplo, ¿vale? Y luego, por otro lado, estaría la autolesión, cuando se ha producido al menos 5 veces en el último año, cuando no hay una intención suicida, y el objetivo es aliviar un sentimiento negativo, resolver una dificultad interpersonal o inducir un estado de sentimientos positivos, ¿vale? Al fin y al cabo, normalmente se asocian con dificultades interpersonales y con una recuperación o una preocupación del comportamiento de lo que le está ocurriendo en ese momento. Con lo cual, bueno, pues vamos encaminados a considerar esto como con una entidad propia y realmente, bueno, pues sí consideramos los que estamos dentro del área más clínica que parece que sí, ¿no? Que esto no es solo un síntoma, sino que tiene una entidad propia, ¿vale? Sí es cierto que hay una serie de factores, y esto es importante que los tengamos en cuenta, que sabemos que están más asociados o que vamos a considerarlos de riesgo, es decir, una serie de características que nos pueden dar pistas de que una persona puede tener más situaciones de riesgo con relación a un intento de suicidio. Esto, cuando es el tema que nos trae hoy aquí, que es la prevención del suicidio, son aspectos importantes que nos van a permitir encaminar esa prevención. ¿Hacia dónde encaminamos la prevención? Hacia todos esos elementos que sabemos que están asociados a situaciones de suicidio de una manera repetida. Todo este estudio de estas situaciones de riesgo nos ha permitido ir entendiendo cada vez más por qué ocurren este tipo de cosas, qué perfiles tienen las personas que están realizando estos actos y nos va a permitir acercarnos mejor a la prevención de estas situaciones, ¿no? ¿Cuáles son? Pues podemos hablar que a nivel personal, por un lado, como hemos dicho, sería aquellas personas que pudieran padecer algún trastorno mental, porque el 90% de las personas, como hemos dicho, que han tenido un suicidio presentan un trastorno mental, porque aumenta el riesgo cuando aumenta la gravedad del trastorno, porque parece que tras el alta hospitalaria en una situación de intento de suicidio hay un momento de riesgo importante en las primeras 4 semanas. ¿Por qué? Pues porque la persona ha hecho un intento de suicidio, ha estado controlada, por ejemplo, en una situación hospitalaria y en ese momento pierde el apoyo que puede tener en la situación hospitalaria, pierde la supervisión, puede producirse una recaída al verse de nuevo expuesto a esa situación,
por la que había ocurrido aquel intento de suicidio, aquellas dificultades interpersonales, aquellas situaciones económicas, aquellas situaciones laborales, aquellas situaciones que estaban antes, se tiene que exponer de nuevo a ellas, ¿no? Porque ha podido haber un abandono del tratamiento una vez que sale del hospital y porque pueda no haber habido realmente una recuperación real, ¿vale? El consumo de alcohol y de drogas, ¿vale? Importante, está muy asociado también a los intentos de suicidio por la desinhibición que produce el consumo de alcohol y de drogas, y realmente está muy asociado en los datos que encontramos. Por otro lado, la edad. Aumenta realmente el riesgo a la medida que aumenta la edad, es decir, luego al final tengo algunos datos y algunas gráficas para que veamos cómo la letalidad aumenta con la edad y sobre todo a partir de 65 años. Aunque realmente lo que estamos hablando y todas las noticias que nos están viniendo en los últimos meses, que sabemos que es la alarma relacionada con los adolescentes. No es el grupo donde hay más riesgo, pero sí es el grupo que alarmantemente está subiendo más las cifras. Por eso el foco ahora mismo es importante en este grupo de la población, pero realmente la tendencia es que aumenta con la edad, ¿vale? Relacionado con el sexo, hay más riesgo en los varones, ¿vale? Aunque el más riesgo de suicidio en los varones, aunque los intentos son más frecuentes en mujeres, ¿vale? El estado civil, podemos decir que normalmente el riesgo aumenta en personas solas, ¿vale? En personas que viudas, divorciadas o sin hijos, ¿vale? Todo esto centrado en nuestra cultura, ¿vale? Hay un aspecto cultural que también nos hace ver diferencias en otras culturas y que... ¿No se me oye bien? Ahí mejor. Vale. Y que hace pues que estas características pudieran ser diferentes, sobre todo en lo que serían en culturas más orientales, ¿no? Pero no vamos a entrar porque si no, digamos, nos extenderíamos más. En el mundo occidental estas serían las características, ¿no? El que haya una discapacidad, una enfermedad física invalidante, pues también es un factor de riesgo. El que haya habido ya antecedentes de intentos de suicidio es un factor de riesgo. Tenemos que estar muy atentos a las personas que hayan tenido algún intento, porque es un factor de riesgo, lo cual no quiere decir que quien lo haya hecho una vez, que es un mito que luego comentaremos, quien lo ha hecho una vez lo termina haciendo. No, quien lo ha hecho una vez sabemos que es un factor de riesgo, pero hay personas que lo hacen una vez y nunca más ocurre, ¿no? Y factores psicológicos. Los factores psicológicos los vamos a ver un poco más despacio a continuación. A nivel socioeconómico, pues evidentemente todo lo que serían problemas de desempleo, de falta de vivienda, de migraciones, ¿vale? Y a nivel interpersonal, cuando hay una disfunción familiar, familias desestructuradas, familias disfuncionales, relaciones entre pares donde se producen conflictos entre compañeros, cuando hay bullying, ¿vale? Cuando hay un abuso sexual, cuando hay aislamiento y soledad, o a partir de una orientación sexual, ¿vale? Ha habido un cierto aumento en personas con orientación homosexual, lo cual no quiere decir que en sí mismo sea una situación de riesgo. Lo que supone un factor de riesgo es la implicación negativa para algunas personas que puede suponer su condición sexual, por el hecho de dificultades familiares, por el hecho de dificultades de adaptación. Afortunadamente, este nivel de adaptación de las personas con otra orientación sexual distinta a la heterosexual cada vez tienen menos dificultades, pero no deja de ser todavía un grupo de personas que pueden tener ciertas dificultades si esto implicara un factor de riesgo.
A nivel de factores psicológicos, ¿cuáles son las características que vemos desde la psicología que están más asociadas a que la persona pueda o que pudiera haber desencadenado alguna ideación suicida, alguna conducta suicida? Por un lado, la impulsividad, ¿vale? Efectivamente, puede haber otras cuestiones como la desesperanza, puede haber otras cuestiones que la persona le lleven a tener pensamientos, pero claro, sin la impulsividad, sin ese rasgo de algunas personas de ir al acto de una manera rápida, a lo mejor no se produciría el acto suicida, ¿no? Lo que llamamos el pensamiento dicotómico. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir estas personas que tienen una tendencia a que las cosas son o blancas o negras, es decir, yo hago las cosas bien o las hago mal, si no las hago bien es que las estoy haciendo mal. Yo esto esto que ha ocurrido ha sido un fallo y ha sido un fallo y no hay medias tintas, ha sido un fallo irremediable. Las cosas nunca salen bien, esas personas que utilizan el nunca, el siempre, el jamás, ¿vale? Cuando las cosas son siempre o buenas o malas. Esto hace que las personas, cuando no ocurren las cosas de manera perfecta, tiendan rápidamente a pensar que han ocurrido de una manera muy negativa, con lo cual tienen una tendencia al catastrofismo, ¿no? Rigidez cognitiva, cuando no hay flexibilidad, cuando no hay esa posibilidad de interpretar las cosas de otra manera, de tener otros puntos de vista que nos ayuden a flexibilizar esa manera que tenemos de pensar, y al ser muy rígidos esto tiende a que cuando hay dificultades no hay flexibilidad y vemos la dificultad como un problema insalvable. La desesperanza. La desesperanza es uno de los factores más importantes que se consideran dentro de la conducta suicida. La desesperanza como esa sensación o esa percepción que tiene la persona de que las cosas no están siendo buenas y nunca van a ser mejores, ¿no? Eso hace que la persona no ve perspectiva de mejoría, no tiene esa esperanza de cambio, y realmente su situación, si no es buena y no hay perspectivas de cambio, pues realmente la ideación nos lleva a decir, pues vamos a parar ya y cuanto antes mejor, ¿no? Hablamos que el 95% de los pacientes con riesgo suicida cumplen características de desesperanza elevada, ¿vale? Cuando son personas con dificultad, lo que llamamos resolución de problemas, en lo que sería que aparece una dificultad en la vida, pues un problema económico, un conflicto con una persona, una situación en el trabajo, y les cuesta resolver problemas, se agobian con esos problemas, se encierran, les cuesta encontrar alternativas, encontrar soluciones, buscar apoyo. Evidentemente esto hace también que estas personas se atasquen más en situaciones que se pueden ir produciendo y que aparezca la desesperanza de una manera como mucho más rápida, ¿no? Cuando sobregeneralizan el recuerdo autobiográfico, es decir, cuando cuestiones de su pasado que hayan podido ser negativas, como lo generalizan como que mi pasado ha sido malo, mi pasado ha sido negativo. Y personas perfeccionistas, ¿vale? Personas que tienden a que las cosas son personas muy exigentes, que las cosas tienen que estar muy bien hechas, que las cosas tienen que ser muy cercanas a la perfección. Por eso que hablábamos de lo dicotómico, ¿no? Porque las cosas, si no están muy bien hechas, están mal, pues tenemos que ir a la perfección para que yo me pueda sentir tranquilo. Estas son las características de riesgo, ¿vale? Estas son las características que nos hacen pensar que tenemos que incidir en ello, y que cuando una persona sabemos que está en situación de riesgo, tenemos que incidir fundamentalmente en estas características. Hablamos por eso de la desesperanza, y la desesperanza como uno de los factores más importantes es una característica que está asociada a lo que llamamos un estilo atribucional depresivo. Es decir, son personas que tienden a encontrar una causa interna, estable y global. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando hay una dificultad en el entorno, un estilo atribucional depresivo implica que atribuyen la causa de lo que ha ocurrido a algo interno que tiene que ver conmigo, que es estable, es decir, que en el tiempo se va a mantener, y global, que va a ocurrir en cualquier situación. Es decir, que si yo tengo un conflicto de pareja,
Voy a pensar que el problema tiene que ver conmigo, con que yo no hago bien las cosas, con que la gente no me quiere, que es estable, que nadie me va a querer nunca, ¿vale? Y global, que esto me va a pasar con cualquier persona. Realmente esto es lo que constituye la situación de desesperanza, es decir, estoy atrapado en una situación donde no puedo salir, porque esta manera de pensar me hace ver realmente que no puedo salir de esta situación. Las cosas tienen que ver conmigo y por tanto yo soy el problema y conmigo va a venir toda esta situación de manera estable. Hay una percepción negativa del futuro y de sí mismo, es decir, yo no funciono bien, las cosas no salen bien conmigo y el futuro, por tanto, es un futuro negro, ¿vale? Por tanto, la persona siente impotencia y sobre todo no se cumplen las expectativas, ¿no? Como no se cumplen las expectativas de lo que espera, aparece esa sensación de desesperanza. Por lo tanto, esta es un área importante de intervención desde la psicología. Siguiendo con los factores de riesgo y hablando de todo lo que serían los trastornos mentales que sabemos que tienen el suicidio como parte de sus síntomas, estarían en adultos todo este tipo de trastornos. En todos estos trastornos la ideación suicida es un síntoma que puede aparecer de manera habitual, aunque la más clave sean depresión y trastorno límite de la personalidad. Puede aparecer en la distimia, que es como una depresión crónica, pero digamos un poco más suave, en el trastorno bipolar, en la ansiedad, en el abuso de sustancias, la esquizofrenia, en las somatizaciones o en los trastornos alimentarios. Y en adolescentes, en todo lo que serían trastornos de conducta, depresión, fobia simple o ansiedad generalizada. Hemos hablado de los factores de riesgo, pero ¿qué factores protegen? Es decir, ¿cuáles son las características que, digamos, ponen a la persona a tener mayor probabilidad de que haya una conducta suicida? Son los que hemos hablado. Pero también hay una serie de factores que sabemos que protegen a la persona. Sabemos que esos factores, que además es un foco importante para la prevención, es decir, cómo favorecer, qué tenemos que favorecer para que la persona esté más fortalecida y más, digamos, con mayor gestión de las situaciones y con mayor capacidad de poder evitar una situación de este tipo. En cuestión a nivel individual, pues lo que hablábamos antes un poco, ¿no? El que personas capaces y con estrategias y habilidades para resolver problemas. Es decir, con esa capacidad que se aprende, que esto hay personas que realmente por su bagaje lo llevan puesto, digamos, ¿no? Pero también es algo que se puede aprender, es algo que podemos enseñar, lo que serían personas capaces en la resolución de problemas, en el afrontamiento, lo que llamamos personas resilientes, ¿no? Que haya también buena capacidad de acceso a los servicios. Esto parece de perogrullo, pero es así, ¿no? El que realmente las personas que se encuentren mal tengan un acceso relativamente fácil a los servicios sanitarios, que puedan tener dificultades de malestar y que puedan tener de una manera relativamente fácil la posibilidad de acceder a una atención psicológica, cosa que, bueno, que ya sabemos en qué punto estamos actualmente, ¿no? Que haya una buena red de apoyo familiar. Esto se sabe y se constata que es un factor de protección, que haya un núcleo familiar que apoya, que protege realmente la perspectiva relacionada con la conducta suicida. Y creencias y prácticas religiosas, no que en sí mismo esto proteja a la persona, pero sí que está demostrado que las personas que pertenecen a alguna creencia o que siguen alguna creencia religiosa, pues esto es uno de los argumentos que le puede valer en un momento determinado para no consumar el suicidio, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente es una característica, un factor de protección. Relacionado con las variables ambientales, que haya una atención clínica eficaz, que el acceso sea sencillo, que haya una buena relación entre atención primaria y salud mental. Muchas veces estas cuestiones, atención primaria las detecta. Si hay una buena relación fluida entre atención primaria y salud mental, esas derivaciones rápidas podrían en muchos casos resolver situaciones, ¿no? Apoyo comunitario adecuado, familia estable,
participación social, personas implicadas en cuestiones de la vida comunitaria, se sabe que son factores protectores también, ¿no? Esa sensación de utilidad hacia otras personas, de colaboración, suele ser un elemento que también protege de esa desesperanza, ¿no? Un ambiente estable y el que haya una restricción o una dificultad de posesión de armas de fuego y de medicamentos potencialmente letales, ¿vale? A nivel clínico, la potencialidad suicida está relacionada sobre todo con personas donde hay una reducción de sus intereses vitales y relacionales, cuando aquello empieza a perder sentido, cuando hay una inhibición de la conducta y de la comunicación, personas que dejan de comunicarse, que dejan de actuar, que se aíslan, que son impulsivos, que no toleran la ansiedad, personas donde las situaciones de estrés les desbordan con facilidad, cuando idealizan el suicidio, ¿no? Idealizan el suicidio como una salida fácil, rápida, ¿no? Con la desesperanza, con el aumento de la desconfianza, cuando ha habido un suicidio reciente en un familiar o un amigo y cuando ha habido intentos anteriores, ¿vale? Vamos a hablar ahora de algunos mitos, ¿vale? Hay muchos mitos relacionados con el suicidio que seguro que a lo largo de la jornada vais a ir oyendo. Yo me he centrado en aquellos que pueden tener más que ver con lo que es el concepto de suicidio, para no repetirme con algunos otros compañeros o compañeras, ¿no? Uno de los mitos es que las personas que se autolesionan solo quieren llamar la atención, que no quieren quitarse la vida, ¿no? Esto es un mito porque realmente está demostrado que las autolesiones es una estrategia no adaptativa, desde luego, pero de autorregulación, que las personas lo realizan para aliviar una situación de malestar que tienen, ¿vale? Y que a veces esto puede evolucionar hacia una situación de conducta suicida mucho más avanzada y mucho más grave. Con lo cual, esto de la llamada de atención no deja de ser un mito. No podemos considerarlo de entrada así, no podemos banalizar lo que son las autolesiones. Las autolesiones hay que tomarlas muy en consideración y actuar. Otro mito es que si alguien quiere suicidarse realmente no hay nada que se pueda hacer. Como decía, el que lo quiere hacer realmente estamos un poco atados de pies y manos, ¿no? Está demostrado que realmente cualquier persona que quiere morir, cualquier persona que quiere suicidarse, realmente no es la muerte lo que pretende es un alivio del sufrimiento, ¿vale? Entonces ahí es donde nosotros sí podemos hacer cosas. Cuando la persona realmente lo que está buscando es un alivio de su sufrimiento, en ese alivio de sufrimiento sí es donde podemos ayudar, ¿vale? La desesperanza lo que hace que la persona, como decíamos, ve la vida como sin salida, como sin solución, y realmente la muerte no es su deseo, la muerte es la solución que encuentran a esa situación o esa perspectiva de vida sin ninguna salida, ¿no? Y sobre todo porque los estados de ánimo son transitorios. Yo creo que muchas veces el planteamiento, y así en algunos momentos yo lo he trabajado, ¿no? con pacientes con ideación suicida, es el considerar y hacerles ver, a veces con ciertos contratos de que te den plazos de tiempo para seguir trabajando, es hacerles entender que realmente en muchos casos la ideación suicida es un síntoma de un malestar, ¿no? Que realmente eso que ellos consideran que quieren hacer es algo que tiene que ver con la situación que tienen en ese momento, con ese estado depresivo que pueden estar teniendo, y que por tanto es un síntoma que nos den tiempo, ¿no? Si nos dan tiempo y nos permiten seguir trabajando para ir avanzando en ese estado depresivo, por ejemplo, podemos ver que a lo mejor ese síntoma relacionado con la muerte puede desaparecer, y permitirles comprobar si pasado el tiempo y habiendo pasado o habiendo cedido un poco ese estado depresivo, realmente ese deseo disminuye. Sería un poco el constatar que realmente aquello era un síntoma más que un deseo en sí mismo. ¿Realmente es una decisión o es algo que mi cabeza dentro de un estado depresivo me lleva a pensar? Esto es lo que en algunos momentos podemos intentar trabajar con las personas que están en este punto, ¿no?
el que lo dice no lo hace, ¿no? Realmente esto está demostrado que muchas personas avisan, ¿vale?, al entorno, y esto hay que tenerlo en cuenta, y no implica que si lo dice no lo va a hacer, ¿no? A veces lo avisan buscando ayuda o simplemente con esa necesidad de comunicación, con lo cual hay que estar muy atentos a las comunicaciones y no pensar que una comunicación puede ir en vano, ¿vale? Cuando se mejora después de una tentativa ya no hay riesgo. Esto lo hemos comentado antes, pero no deja de ser un mito también, ¿no? Como hemos dicho, en las primeras 4 semanas, incluso los 90 días posteriores el riesgo de suicidio es alto, incluso a la alta hospitalaria, ¿vale? Con lo cual, esta situación o esa sensación de ya no lo ha hecho, estamos tranquilos, cuidado, ¿no? Es una cuestión que sigue siendo de riesgo. Si se reta a un suicida, no lo intenta, ¿vale? También es un mito que no deja de ser mito, porque está demostrado que la persona que piensa en el suicidio es una persona que está sufriendo, ¿no? Con lo cual, retar a una persona que está sufriendo es, por un lado, irresponsable, irrespetuoso y realmente no es adecuado, ¿no? Lo que requieren es comprensión, acercamiento y necesidad de ayuda, ¿no? Las personas que se van a suicidar nunca emiten señales de lo que van a hacer, es lo que decíamos, ¿no? 6 de cada 10 personas piden ayuda en la misma semana que consumaron el suicidio, 2 de cada 10 personas el mismo día que realizaron el suicidio. Y cuidado con minimizar todas esas señales, ¿no? Cuidado con las palabras chantaje, ¿no?, que suelen ir muy asociadas a las conductas suicidas, ¿no? Todo el que intenta el suicidio estará en peligro toda la vida. Bueno, pues no, esto no es así tampoco, ¿no? Sí es cierto que intentos previos son factores de riesgo, y esto es importante tenerlos en cuenta, pero no podemos considerar que la persona está en riesgo permanente y que realmente eso va a repetirse de manera obligatoria. Es decir, es un factor predictor, pero hay muchas personas que han tenido un intento y no ha habido más casos en su vida, ¿no? Normalmente es una respuesta a factores contextuales también y a la propia gestión que la persona hace de esas situaciones, ¿no? Si damos algunas cifras, podemos decir que cada 40 segundos se suicida una persona. Estos son datos de la OMS de 2020. Cada 20 personas que presentan una ideación autolítica, una de ellas consuma el acto. Es la primera causa de muerte no natural en España. 2,7 veces más frecuente que los accidentes de tráfico, 13 veces más que los homicidios y casi 90 veces más que los decesos por violencia de género. Estos datos me parecían interesantes y los tengo marcados más adelante porque aparecen gráficas, porque realmente en la comparativa con otro tipo de fallecimientos es importante por la diferencia en la inversión y en la prevención que se hace con respecto a otros temas, ¿no? Imaginaros la importancia de la violencia de género, la inversión que se hace, el foco de atención, pero realmente en número es 90 veces menor que el suicidio. Nadie está hablando de cuando una muerte es más importante de una manera que de otra, pero estamos hablando de cifras, ¿no? Y algo que es 90 veces superior no tiene todavía un plan de prevención a nivel nacional. ¿Qué está pasando, no? Aquí no cuadran algunas cosas, ¿no? Decíamos que en España en el 2020 se produjeron 3.941 suicidios, 11 al día, ya lo decía antes Olivia, las cifras son 3 hombres por cada mujer, ¿vale? Es la mayor cifra registrada desde que hay estadísticas en España. Y es la segunda causa de muerte en jóvenes de 12 a 19 años. Estamos en cifras muy elevadas, ¿vale? Sobre todo, como veis, ha ido en un ascenso significativo. Segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años, ¿vale? Como hemos dicho, las cifras suben a medida que sube la edad, ¿vale? Está claro que
que la tasa media es de 8 por 100.000 habitantes, pero que sube a medida que sube la edad, pero sí que las cifras de 15 a 29 años es la que ha subido de una manera significativa, ¿no? Por eso es uno de los focos de atención importantes. Aquí vemos también cómo a lo largo de los años 18, 19 y 20 han ido subiendo las cifras, ¿vale? Fijaros las últimas, cómo han subido en el 20 y cómo han subido también en estos tramos de edad. Aquí solo por comentaros un estudio publicado en el 20, no en el 21, que hace una revisión sistemática de lo que sería ideación, conducta no letal, pero conducta suicida en 24 países en Europa, ¿vale? Todos estos hablan de cómo se ha producido en Europa en los últimos 10 años, del 2008 a 2018, la conducta suicida no letal. Y hablan de datos de esta índole, ¿no? Una ideación suicida del 3,6% de la población, ¿vale? Que son cifras elevadas, con una planificación en el 1,6% y con un intento en el 0,5%, ¿vale? Tenemos aquí otro estudio publicado por unos compañeros de la Universidad de Málaga, ¿vale?, que hicieron un estudio en Andalucía de la conducta suicida no letal, ¿vale? Y trajeron estos datos de la misma, con, digamos, los mismos indicadores del estudio anterior, pero relacionados con Andalucía. Y bueno, pues si ves cómo comparamos con la ideación suicida, un poco menor, pero elevada también, la planificación muy relacionada con el 1,6 en el 1,1, y el intento de suicidio incluso un poquito mayor que en los países europeos que se habían citado. He traído algunos datos relacionados con COVID, ¿vale? Porque hablando de suicidio, Ana, no sé cómo voy de tiempo. Vale, hablando de suicidio, en los últimos años no podemos obviar la situación de pandemia, ¿no? Y yo creo que cada vez que ahora hablamos de cualquier tema es obligatorio indicar qué ha pasado, ¿no?, en pandemia, si la pandemia ha sido un elemento que ha favorecido, que ha entorpecido, que ha mejorado, que ha empeorado, ¿no? Tenemos mucha información de cómo en la pandemia han aumentado, o a partir de la pandemia aumentaron los problemas de salud mental, y hay muchas informaciones relacionadas con el aumento de suicidio. Hay controversia en este tema y os comento algunos datos, ¿no? Aquí tenemos un estudio de 28 países de la Unión Europea de cómo se ha ido produciendo la evolución en los suicidios. Y en los últimos años, solo tenemos datos de España, pero vemos cómo nos encontramos que se produce un cierto repunte en el 2020. No muy superior, pero un cierto repunte sí se ha producido. Si vemos en el 2020 dentro de España, vemos que por comunidades autónomas las que mayor tasa de suicidio han tenido en el 2020 han sido Asturias, luego Galicia. No sé si habéis oído datos del aumento en Galicia, hay algunos estudios, sobre todo en población adolescente. Bueno, a mí se me ocurren algunos argumentos que puedan tener que ver a lo mejor con aspectos contextuales en Galicia, ¿no? Pero es llamativo. Y Andalucía, como veis, estamos ahí en cuarta posición, ¿no?, con tasas de suicidio. Este es un estudio realizado en España durante los meses en 2019 y 2020. Pues no sé por qué se ve un poco mal, ¿vale? Y podemos ver cómo con respecto al 2020 con respecto al 2019 ha habido un aumento. No es un aumento significativo, es decir, que en cifras globales no podemos hablar de que ha aumentado de una manera significativa, pero sí podemos hablar de tendencias, y la tendencia es que en el 2020 ha habido un aumento. Vemos claramente no se marca.
Ahora, vale. Marzo, abril, evidentemente era el confinamiento, ¿vale? Y luego cómo aumenta. Luego se ha producido una bajada, ¿vale? Esto tiene, digamos, sus explicaciones o sus hipótesis, ¿no?, de explicación. Sabemos que en el confinamiento hubo determinados problemas que nos podrían ayudar a entender esto, ¿no? Por un lado, el miedo al contagio, la dificultad de acceso a los servicios sanitarios y de urgencia, pudo explicar que hubiera menos visitas por intentos de suicidio, lo cual pudiera ser un cierto enmascaramiento de lo que se estaba produciendo, ¿no? Pero realmente también es cierto, y de esto también hay información con respecto a datos de salud mental, que parece que realmente lo que fue la época, el momento justo del confinamiento, en general la población aguantó bien, entre comillas, el tirón, ¿no? Digamos, entendimos que teníamos que hacer algo durante un tiempo determinado y se empezó a cumplir, todo el mundo estábamos haciendo lo mismo, casi como que no había diferencias, ¿no? Todos estábamos en la misma situación. Parece que aquello empieza a cambiar cuando la historia se empieza a alargar, ¿no? Y cuando aparece la incertidumbre, y cuando empieza a aparecer el que podamos salir y ya empezamos a enfrentarnos a situaciones de desempleo, de problemas económicos, de otro tipo de dificultades. Quizás esto nos explicaría por qué durante el confinamiento baja. No está tan claro si baja realmente, evidentemente baja el número de la mortalidad, pero la de los intentos quizás no tenemos tan claro si aquello pudiera estar enmascarado, pero realmente la mortalidad sí bajó y luego sube, con lo cual lo que podemos deducir es que ha habido una tendencia al alza, no de manera significativa, y que pudiera estar relacionado con datos que tienen que ver con el aumento en problemas de salud mental. Aquí es lo que comentaba, ¿no? Algunas explicaciones: aislamiento y soledad, cambios en el estilo de vida y consumo de alcohol durante la pandemia, mayor riesgo de síntomas de salud mental, el miedo al contagio hace que no acudamos con toda la facilidad, disminuye la detención, pero también sabemos que durante la pandemia y el confinamiento hubo un aumento de la irritabilidad y de ideas de suicidio en jóvenes. Quizás los jóvenes tuvieron un mayor impacto que la población adulta en esos meses de pandemia. Aquí tenemos algunas cifras, ¿vale? Como esas cifras de 3.900 suicidios se desglosan en hombres y en mujeres. Veis que es mucho más amplia en hombres que en mujeres. Son datos del Observatorio del Suicidio, ¿vale? Como os comentaba, el punteado intermitente es los datos de accidentes de tráfico, que veis como desde 2000 a 2020 han ido bajando. Como la violencia de género, pues está ahí abajo, prácticamente no se ve porque son cifras muy bajitas con respecto, en comparación, ¿no? Cuando hablo de cifras bajas, en ningún momento quiero quitar valor, ¿no? Son cifras que realmente en números son más pequeñas, ¿no? Con todo el nivel de dolor y de sufrimiento que hay en cada una de ellas, ¿no? Y vemos cómo el suicidio se mantiene de una manera más o menos estable y con una cierta tendencia al alza al final en 2020, ¿vale? Vemos aquí si hacemos una clasificación de motivos de muerte en España en 2020 de causas externas. La primera es el suicidio, ¿vale? Y además con una cierta diferencia importante. Vendría después en una posición más lejana, pues por ejemplo homicidios o violencia de género, ¿vale? Aquí nos encontramos la curva por edad, ¿vale? Y que, como os comentaba, el nivel más alto está en el grupo de 50, 45, 50 y tantos años, ¿vale? Este es el grupo donde hay un mayor número de suicidios, aunque decíamos que los grupos o los focos de atención están en los mayores y en los adolescentes. Por comunidades autónomas, el 19 con respecto al 20, ¿cómo ha aumentado? Pues vemos que los colores más oscuros, como por ejemplo Andalucía, Asturias, Cantabria, son las comunidades que más aumentaron en el 2020 con respecto al 19. Por tanto,
¿cuál es el impacto, ¿no? ¿Cuáles son datos de impacto? Podemos decir que hay más suicidios de los que oficialmente se registran, donde contamos con registros buenos, con registros con una metodología adecuada para registrar los suicidios, que cada suicidio implica, detrás de cada suicidio hay 20 intentos, que afecta a una media de 6 o 10 personas que mantenían una relación estrecha con esa persona, que hay una sobrecarga emocional en las parejas, en los familiares, que hay una frecuencia importante de personas con ideación suicida y de adolescentes con conductas autolesivas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en principio sabemos que el suicidio se puede prevenir, ¿vale? Es urgente un plan nacional de prevención contra el suicidio, con un foco en población adolescente y anciana, donde hagamos un trabajo importante hacia educadores, familiares, cuidadores, profesionales, formación específica dirigida hacia este problema, con recursos para personas en riesgo y familiares, con difusión de información veraz, científica, ¿vale? Que disminuya el estigma, que disminuya el tabú, que disminuya ese miedo a hablar de este tipo de temas, ¿no? Y que se hable del suicidio como un problema de salud pública, porque realmente sabemos del dolor a nivel personal, a nivel familiar, pero solo cuando esto se considera un problema de salud pública es cuando empezamos a darle una entidad y una forma y a dotarlo de recursos. Por tanto, sabemos que es un grave problema de salud pública. Hablamos de necesitamos estrategias encaminadas a disminuir la conducta suicida, necesidad de coordinación y colaboración entre todos los sectores: salud, educación, medios de comunicación, organismos de acción social. Sabemos también la fuerza y el valor que tienen los medios de comunicación, y ahí tenemos también que incidir en cómo se manifiesta esa información, cómo se difunde. Organismos de acción social, y necesitamos iniciativas integrales que tengan en cuenta todos esos aspectos, eficientes. Sabemos que en Europa hay un programa desde 2004 de prevención de la salud mental y promoción de la salud mental, donde el suicidio es una parte. En España también la estrategia de salud mental, donde el suicidio es parte de toda esa estrategia que se mueve a nivel nacional. Pero no hay un plan nacional de prevención específica contra el suicidio. Y esto es algo que, dada la entidad, dado la gravedad de la situación, creo que es hacia donde nos tenemos que enfocar. Y bueno, pues esto hasta aquí es la presentación que os quería hacer y bueno, intentar un poco plantear cuál es la situación actual y cómo el nivel de importancia que tiene y algunas ideas sobre cómo empezar a trabajar sobre esto, ¿vale? Pues muchas gracias por vuestra atención.